a la iglesia a poder escuchar su palabra, porque es a través de la palabra de Dios que podemos conocer a Dios y Dios puede hacer grandes cosas, mayores cosas de las que está haciendo ahora en nuestras vidas. Amén. Así que ahora voy a dejarle con el pastor que nos está compartiendo la palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia, le voy adelantando, vaya abriendo su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17. Bien. Buenas tardes con todos. Gracias al Señor, amén, por este tiempo de poder también estar en la casa del Señor y celebrando que Él es nuestro Dios y que Él nos ayuda. Así que vamos a ir rápidamente, como decía la pastora, en el libro de Hechos. Estamos estudiando el libro de Hechos, estamos en el capítulo 17. Y vamos a leer algunos versículos de este capítulo 17. Y vamos a meditar en estos versículos. Capítulo 17, desde el versículo 10 en adelante. Yo quiero compartirles algo muy breve, pero a la vez también de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Dice así el versículo 10 del capítulo 17 del libro de Hechos. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, dice, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Hasta ahí nomás vamos a leer. Quiero compartirles en esta tarde acerca de cómo ser personas mucho más rápidas. A veces nosotros nos demoramos con algunas cosas en nuestra vida. A veces cuando tenemos dos pensamientos sobre nuestra mente y queremos actuar, decimos, ¿qué hago? No sé si se han encontrado en esa situación. Y aquí la palabra nos da una instrucción de cómo nosotros podemos ser mucho más sencillos y mucho más prácticos a la hora de hacer cada cosa. Y la palabra aquí nos enseña cómo es que pasaron en ese tiempo los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, juntamente con Silas, su compañero de viaje. Ellos estuvieron en los versículos primeros del capítulo 17, estuvieron en dos ciudades que se llamaban, ahí está en el capítulo 17, dice, ellos estaban, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, y llegaron a Tesalónica. Y ahí en Tesalónica, el apóstol Pablo, juntamente con Silas, predican la palabra, predican el evangelio. Y muchas personas entregan sus vidas al Señor, entregan su corazón, hacen su profesión de fe para poder vivir esta nueva vida, que es la vida en Cristo, el seguir a Jesús, el caminar para Él. Y inmediatamente cuando sucede esto, sucede un alboroto ahí. Habíamos estudiado que algunas personas habían sido contratadas por los hermanos, puede decir hermanos judíos, que no recibieron esta palabra con alegría, sino que dijeron, esto no puede ser así. Y alborotaron, contrataron hombres ociosos y hicieron un falso testimonio contra Pablo. Así que procuraron agarrarlo, pero no pudieron hacerlo. Y los hermanos que sí creyeron, miren qué importante es esto, cuando los hermanos que sí creyeron supieron esta noticia,
que iban a hacer todo este alboroto y quizás apresar a Pablo y a Silas, ellos inmediatamente, dice el versículo 10 que acabamos de leer, inmediatamente los agarraron y se los llevaron para que vayan camino a otro lugar. Inmediatamente, dice, los hermanos se enviaron de noche, ¿no? Para que no lo vean a Pablo y a Silas hasta Berea. Miren que esto hicieron los hermanos de Tesalónica, ¿no? Podemos entender que los judíos y los griegos creyeron y pudieron seguir el camino de Jesús. Y dice que cuando ellos fueron conducidos inmediatamente y los enviaron hasta Berea. Y ellos dicen, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Qué importante es saber de que el Evangelio del Reino, el Evangelio de Jesucristo, tiene que ser predicado. Pero en ese tiempo también era importante lo que estaba pasando con la vida del apóstol Pablo y Silas, y que era que su vida corría peligro, y los hermanos los guardaron prácticamente. Y por eso que los enviaron a Berea, y cuando estos llegan a Berea, lo que hacen que no se ocultan, no se esconden. Bueno, la escritura no dice aquí que durmieron o que fueron a comer algo o fueron tal vez a pasar ese mal momento, dijeron vamos a descansar. No, dice también de la misma manera, que decía conmigo, dice, y ellos habiendo llegado, o sea, ni bien llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Qué importante es para nosotros entender cuál es nuestra misión en esta vida. La misión que tenía tanto el apóstol Pablo con Silas era una cosa que respiraba en su vida, era algo que tenía en su corazón que no podía ocultarse y menos podía desvanecerse, y era el hecho de predicar el Evangelio del Reino. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo y a seguir este camino? Entonces el apóstol Pablo ya sabía cuál era su llamado, cuál era su vocación, cuál era su misión, qué era aquello que tenía que llenar sus vidas y tenía que tener un propósito. Yo quiero decir, a veces cuando miramos las cosas que tenemos que hacer en la vida, porque tenemos que hacer muchas cosas. Dígale por favor que está a su lado, yo tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Porque cuando uno llega al Evangelio del Reino, cuando llega al camino del Señor, entonces, como estudiábamos la semana pasada, ¿no? Es que ya no tenemos, o que no tenemos nada que hacer, ¿no? Porque a veces algunos, tú eres cristiano, sí, tú no tienes nada que hacer, tú nomás cantas, lees tu Biblia, oras, no tienes nada que hacer. Pero en realidad, cuando llegamos al Evangelio del Reino, llega a nuestra vida y tenemos mucho trabajo. Y el apóstol Pablo y Silas sabían que ellos tenían que cumplir su llamado y cumplir su propósito. Es que ellos eran embajadores del reino y ellos tenían que, su convicción, su propósito era predicar el Evangelio de Jesucristo. Y por eso dice aquí que inmediatamente fueron lo más pronto posible a predicar a la sinagoga de los judíos, ¿no? Porque allí era donde acostumbraba, como dice en otra versión, dice que así acostumbraba el apóstol Pablo a predicar en las sinagogas. Y dice el versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Quiero que veamos estos 3 puntos que tienen que ver con los hermanos de Berea, o las personas que recibieron a Jesús y decidieron caminar en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue? 3 cosas que ellos hicieron. Lo primero, dice que ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahora, note bien que la palabra noble aquí significa que es alguien no solamente importante, sino que ha desarrollado una actitud diferente.
Noble significa, por ejemplo, que eran personas que tenían una mejor actitud. ¿Cuántos aquí tenemos una mejor actitud ante las situaciones de la vida? Ustedes saben que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero que debíamos confiar porque Él había vencido al mundo. Entonces, Jesús dice, cuando enfrenten la vida, ten buen ánimo. Porque si no tenemos un buen ánimo para las cosas, y sobre todo para las cosas del reino, no podremos continuar. Me gusta mucho un versículo que dice que el ánimo o el buen ánimo de un enfermo, dice, lo sostendrá en el momento de su necesidad. Y después dice, pero ¿quién podrá sostener un ánimo angustiado? Como digo yo, mi versión es, no lo levanta ni una grúa, porque uno necesita tomar fuerza. El rey David cuenta que se encontraba en un momento difícil porque había perdido una batalla junto al ejército y las esposas de los soldados habían sido llevadas cautivas juntamente con sus niños y inmediatamente todos pensaban conspirar contra David y matarlo, hasta que en un momento, dice la palabra, y David tomó fuerzas en ese. Cuando uno, por ejemplo, quiere hacer algo, dice, toma fuerza. Y tomó fuerza. Y pudo salir otra vez a la batalla y pudo recuperar a las familias, a las esposas, a los hijos que habían sido llevadas cautivos, sus propias familia, la familia que tenía David había sido llevada cautiva. Pero miren, ¿cómo es que cuando tú y yo tenemos un buen ánimo? O sea, tenemos una mejor actitud. Y dice que estos hermanos de Berea, cuando recibieron la palabra, queda conmigo otra vez, dice, cuando esto, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues, dice, recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, esa nobleza también significa que ellos tenían una mentalidad abierta. Tenemos en este tiempo que tener una mentalidad abierta a lo que Dios quiere hacer. Y la única manera de tener esa mentalidad abierta, de tener, como dice aquí también, unos sentimientos más nobles, una mejor actitud, hace que nosotros podamos recibir la palabra de Dios con toda solicitud. Miren, estos que eran más nobles recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían hambre en su corazón por lo que Dios iba a hacer en sus vidas. Y eso se llama expectativa. Cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos expectativas de lo que va a pasar en nuestra vida, de lo que va a pasar mañana, siempre estamos pensando lo contrario. Ah, no, mañana va a ser un día malo porque mira, tengo estos problemas, tengo estas situaciones. Pero cuando yo genero una expectativa, inmediatamente que esa expectativa está dentro de mí, esa expectativa genera un ambiente diferente. Cambia vamos a decir, el ambiente que está a mi alrededor y yo mismo, con esa misma expectativa, voy sintiendo gozo en mi corazón por lo que Dios va a hacer. El apóstol Pablo tenía esta palabra y también está en los Salmos, dice que la esperanza es lo que nos hace a nosotros vivir. Porque ¿cómo vivir si no tenemos esperanza? Y dice el apóstol Pablo que nuestra esperanza está en Jesús. Amén. Él es el que tiene la última palabra. Él es el que decide, Él es el creador del universo. Y por eso esa solicitud en nuestra vida hace que nosotros miremos toda situación, no con nuestros ojos físicos, sino con los ojos con los cuales el Señor nos ha llamado a mirar. Él nos ha llamado a ver lo invisible, porque hay algo que no se ve. Tú no puedes ver, por ejemplo, en la calle
si hay demonios o espíritus inmundos o los ángeles que han caído, que están gobernando y pudiendo hacer que las personas no se acerquen a Dios. La Biblia dice que las personas que no se acercan a Dios no es porque no quieren solamente, sino porque hay una venda en sus ojos. El apóstol Pablo, en el capítulo 9 de este libro, de hecho, encontramos que él tenía esa venda. Y por eso cuando él queda ciego con esa luz, queda el resplandor de la gloria de Dios, él queda ciego. Y en ese momento que queda ciego, cuando va Ananías a orar por él, dice que cayeron como escamas de sus ojos. Entonces nosotros también tenemos que aprender a ver lo que no está visible. Cuando Dios puede obrar en nuestra vida, dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Hoy día yo puedo estar enfermo, pero yo no veo sanidad. Pero en el nombre de Jesús, Jesús dice, y pondrás las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces yo tengo que ver cómo el Señor ve. Entonces esa expectativa, esa disposición me hace ver lo que yo muchas veces no puedo ver y a veces no quiero ver. Pero Dios tiene para nosotros un futuro de gloria. No solamente en la eternidad, cuando vivamos con Él, sino Jesús dice, hoy yo estoy contigo. Hoy estoy contigo para esforzarte, para ayudarte, para hacerte fuerte. Porque eso es parte del propósito. Eso es lo que el Señor nos hace fuertes para poder comprender y entender. Entonces, lo primero que encontramos aquí era que ellos tenían esa actitud, ¿no?, diferente. Después tenían una solicitud. Dice, porque recibieron la palabra con solicitud. Y dice, escudriñando cada día en las escrituras. Por ejemplo, usted en esta mañana, en esta tarde está aquí. Si usted recibe esta palabra comienza a orar en su vida. Por eso dice que cuando nosotros obedecemos al Señor sus mandamientos, Él comienza a obrar en nuestra vida. Porque es la fe en Él la que mueve montañas, la que hace que todas las cosas sean diferentes. Y miren, aquí hay algo muy poderoso. Dice que escudriñaban porque recibieron la palabra con solicitud. Y escudriñaban, dice, ¿qué cosa? ¿Cuánto tiempo? Escudriñaban cada día. Yo pregunto, ¿cuánto nosotros escudriñamos la palabra cada día? Y escudriñar significa profundizar, meterse no solamente en este texto, sino en lo profundo que es esta palabra para mi vida, en lo que puede producir. Escudriñar significa entrar. Yo lo llamo así, es como un minero que tiene que entrar a las profundidades de la tierra para encontrar los metales o las piedras más preciosas. Y así es nuestra vida en el Señor. Pero ánimo, todo es una disciplina. En este mes Dios nos ha hablado y nos ha dicho que este es el mes donde Dios traerá disciplina sobre nuestra vida. Usted sabe que si Dios no nos disciplina, según el libro de Efesios, de Hebreos, capítulo 12, dice que si Dios no nos disciplina, no nos considera como sus hijos. Usted que es papá y tiene a sus hijos, usted sabe que si usted no disciplina a sus hijos con amor, ellos no crecerán con una firmeza en su carácter. Si no los disciplinamos, no los amamos. Y Dios dice que no puede dejar a un hijo sin disciplina. Diga conmigo, si yo soy hijo, entonces Dios me disciplina. Y si yo no soy hijo, entonces no me disciplina. Y la palabra es muy fuerte, ¿saben? Porque no somos bastardos, o sea, no somos hijos ilegítimos.
Somos hijos legítimos. Y por ser hijos legítimos de Dios, Dios dice que su amor se refleja en que Él nos disciplina. Mire que Jesús, cuando dice la palabra, que Jesús, por la disciplina que Él tuvo, aprendió la obediencia. Nadie aprende a obedecer sino sin disciplina. Entonces, si yo amo al Señor, entonces tengo que disciplinarme. ¿Qué hacemos todos los días? Levantarnos. ¿Alguien se queda durmiendo toda la semana? No, ¿cierto? Entonces, ya tenemos una disciplina de que algunos se levantan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana o 6 de la mañana y ya están haciendo todo, realmente temprano. Entonces, es una disciplina. Y en las cosas espirituales igual, que debemos disciplinarnos en cada día escudriñar esta palabra. No solamente leerla, sino que esta palabra también nos lea a nosotros. ¿Saben cómo nos lee Dios? Cuando examinamos nosotros si es que estamos cumpliendo cada una de estas cosas que Dios nos habla y decimos, sí, Señor, aquí me falta todavía. Aquí yo tengo que cambiar. Entonces, ellos se escudriñaban cada día y por eso yo pienso que todo es una disciplina. Hoy en día, por ejemplo, las personas, ¿no? No tanto que me gusta esto, pero es una buena ilustración. Dicen que las personas que el 31 de diciembre, dicen, este año voy a hacer ejercicio. Y se matricula en un gimnasio y dice, no va mucho. ¿Por qué? Porque el entusiasmo fue bueno, pero la disciplina no ha habido, ¿no? Abuelito, el abuelito de mi esposa dice, recuerdo que ella decía, dice, tú tienes partida de caballo y llegada de burro. Dice, pero no puede ser así. O sea, si tú caminas, si tú avanzas, entonces tienes que correr la carrera con paciencia, pero llegar bien. Y para eso el Señor nos ayuda. Así que teníamos, los hermanos tenían esa actitud, dice, escudriñaban cada día para ver si lo que se enseñaba y lo que en este tiempo enseñaba el apóstol Pablo era lo que estaba ahí en las escrituras. Hoy en día tenemos no es una crisis, pero es una necesidad de que esta palabra sea expuesta de una manera correcta. A veces se enseñan cosas que no son la esencia, el lenguaje de lo que Dios quiere hacer y Dios lo que quiere traer para nuestra vida. Y eso pasa porque a veces no se traza bien la palabra. Pero cuando tú escudriñas todos los días, tú aprendes y dices, esto es lo que Dios quiere para mí. Así que dime el que está a tu lado, si no hay disciplina para mi vida, tengo que aprender todos los días a leer y a profundizar esta palabra. Entonces, miren, eso hacían. Examinaban primero, tenían una mentalidad abierta, tenían una actitud diferente. Ellos recibieron con alegría, con solicitud, con disposición la palabra y escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran así. Miren, por eso es que pienso yo que el Evangelio es mucho más práctico cuando una persona mira el fruto en aquella que vive el Evangelio. ¿Me entendió? Porque tiene que haber una evidencia. Y la evidencia es que si hay un cambio en mi vida, entonces las personas pueden saber que eso que yo estoy viviendo es correcto. Por ejemplo, si usted frecuenta un lugar, sea en el mercado, sea en el negocio, usted es fiel a esa persona que tiene ese negocio. Eso se llama fidelidad. Y algunos comercios fidelizan ese trabajo, esa actitud.
Ah, usted es cliente, dice. Ah, usted merece un trato diferente. Usted definitivamente que está fidelizado aquí, así que usted pida lo que quiera. Y las personas dicen no. Y aquella persona que va a ese lugar dice también, yo tengo vamos a decir así, un trato especial. Yo tengo bueno, no voy a decir una alianza, pero voy a decir una actitud de honra, porque nunca ustedes me han fallado. Eso significa fidelidad. Y cuando ven eso, las personas, cuando ven la fidelidad que tenemos a Dios, cuando ven que hay un cambio en todas las áreas de nuestra vida, allí las personas dicen, este es un hijo de Dios de verdad. Y eso es lo que necesitamos para este tiempo. Eso es lo que necesitamos caminar, porque miren, dice así que cuando, versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Por qué creyeron? Porque vieron en los hermanos de Berea esa actitud. Primero, que tenían una actitud diferente, tenían una mentalidad diferente, tenían una solicitud para recibir la palabra con alegría. Y aparte de ello, ellos escudriñaban porque cuando ellos hacían esta actitud, o sea, sus vidas, trabajaba el Señor de una manera mucho más firme y más fuerte y había un cambio en ellos. Nosotros tenemos que llegar a nuestra meta. ¿Amén? ¿Cuál es nuestra meta? La vida de Jesús. Jesús dice, hasta que, la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es ser como Jesús. Y entonces tenemos, ¿cuánto recorrido tenemos para él? Uno me dirá, nos falta bastante, pastor, para llegar a ser como Jesús, ¿no? Falta, ¿sí? Pero no desmayemos. En la medida que nosotros crezcamos, la palabra de Dios va a hacerse más evidente en nuestra vida para caminar, para crecer. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos ser como los hermanos de Berea? Amén. ¿Alguien quiere ser como los hermanos de Berea? ¿Está listo y preparado para este camino firme y fuerte? Porque el fruto será evidente en nuestra vida y en la vida de aquellos que van a creer en eso. En aquellos que van a creer por esta palabra, porque dice aquí que los que creyeron eran personas importantes, eran personas distinguidas en ese lugar, en Berea. Eran personas, el evangelio del reino de Dios no tiene límites, necesita llegar a toda la tierra. Hoy en día dicen las estadísticas que nosotros estamos llegando, algunos ya dicen que somos el 20% de cristianos en el Perú. Pero, ¿cuántos de esos 20% estamos así como los hermanos de Berea? Y nos falta todavía 80% en esta nación para conquistar para Jesús. ¿Cuántos asumen ese reto? De que podemos ganar al 80% de esta nación para el Señor. ¿Cuántos asumimos ese reto? Entonces, tenemos aquí una palabra de ánimo, una palabra de consuelo también, pero una palabra de dirección para nuestra vida. Que podamos ser como los hermanos de Berea. Pienso que ellos no lo tenían todo, pero con lo que tenían,
en eso daban gracias a Dios. Sean gracias, Señor, porque lo que hemos recibido es algo que va a crecer. El tesoro que tenemos en la vida de Jesús, que es el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, ese tesoro es poderoso, porque ese tesoro es santo. Tenemos ese tesoro en nuestras vidas, porque nosotros dice somos vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Así que